Muchas personas piensan que estar preocupadas demuestra que son responsables, como si no estar pendientes de cada posible error fuera a desencadenar un desastre. Viven en un estado de alerta constante, imaginando problemas, revisando mentalmente cada escenario negativo como si eso pudiera salvarlos. Pero, en realidad, solo están alimentando su ansiedad. Yo soy Brian Tracy, y a lo largo de mi vida he comprendido que preocuparse no aporta soluciones, no evita problemas, no fortalece ni mejora nada. Solo agota, desgasta tu energía, enturbia tu enfoque y bloquea tu capacidad de actuar. Cuanto más te dejas llevar por la preocupación, menos haces, porque estás atrapado en un ciclo de imaginar catástrofes en lugar de trabajar en lo que realmente puedes controlar. La verdadera clave no es preocuparte más, sino preocuparte menos y actuar con inteligencia. La solución no está en darle vueltas a los problemas, sino en tomar acciones concretas. Todo comienza cuando eliges priorizar tu tranquilidad por encima del miedo, porque no estás aquí para vivir bajo presión constante, sino para avanzar con propósito, con claridad y con una calma que nace de saber que puedes desactivar las preocupaciones. El primer paso para anular las preocupaciones es aceptar una verdad incómoda: preocuparse no cambia nada. Lo repito porque es vital: preocuparse no cambia nada. Pensar y repensar un problema no lo soluciona. Repetir en tu mente todo lo que podría salir mal no lo evita. Imaginar 1000 escenarios negativos no te prepara, te paraliza. La preocupación es una trampa mental disfrazada de previsión. Te hace sentir ocupado pero no productivo. Te da la ilusión de estar haciendo algo, cuando en realidad solo estás drenando tu energía vital. Yo también caí en esa trampa. Me despertaba con el estómago revuelto, con la mente corriendo antes de abrir los ojos. Preocupado por lo que vendría, por lo que no controlaba, por lo que quizá sucedería o quizá no. Durante años pensé que eso era normal, que esa tensión era parte del camino, pero no lo era. Era autodestrucción lenta. Porque cuando tu mente vive atrapada en la preocupación, no ves con claridad, no escuchas tu intuición, no decides, solo reaccionas, y cada reacción nace desde el miedo, no desde tu poder. El verdadero cambio llegó cuando me hice una pregunta brutalmente simple. ¿Esto que me preocupa tiene solución? Si la respuesta era sí, actuar. No pensar más, no esperar a sentirme listo. Actuar, llamar, escribir, ajustar, moverme. Porque toda preocupación que tiene solución se disuelve con acción. Y si la respuesta era no, soltar. No por resignación, sino por respeto a mi energía. Porque preocuparse por lo incontrolable no es madurez, es desgaste. No es responsabilidad, es castigo. Ese principio me devolvió el control. Me enseñó que la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor cárcel. Desde entonces empecé a clasificar mis pensamientos como si fueran objetos. ¿Esto sirve para algo? ¿Me lleva a una acción concreta? ¿Puedo resolverlo ahora? Si la respuesta era no, lo anotaba, lo soltaba, lo reemplazaba. Porque entendí que dejar ir un pensamiento también es disciplina. No todo lo que aparece en tu mente merece tu atención. Y aquí está la clave: tu mente no se va a calmar sola. No va a dejar de preocuparse mágicamente. Tienes que entrenarla, como un músculo, como una herramienta. Tienes que enseñarle a soltar lo que no puede cambiar y a enfocarse en lo que sí puede construir. Porque una mente entrenada en lo útil es una mente en paz. Y desde esa paz decides mejor, te comunicas mejor, trabajas con más enfoque, vives más presente. No porque no haya problemas, sino porque ya no gastas tu energía en lo que no suma. Así que si hoy estás atrapado en la rueda de las preocupaciones, haz una pausa, respira, escribe y pregúntate: ¿esto tiene solución? Si la tiene, actúa. Si no la tiene, suéltala. Y si aún no lo sabes, espera sin ansiedad. Porque no todo se responde hoy, pero sí puedes elegir cómo pensar hoy. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es el inicio de una mente más libre, de una vida más ligera, de un presente más fuerte. Porque cada vez que eliges no preocuparte, eliges confiar. Y confiar no es cerrar los ojos. Es abrir el corazón y actuar desde la calma, desde tu fuerza, desde tu poder interno. Ese poder siempre estuvo en ti. Solo tienes que decidir usarlo. El segundo paso para anular las preocupaciones es aprender a identificar el origen real del miedo. Porque toda preocupación tiene una raíz más profunda. No es el problema en sí lo que te inquieta, es lo que ese problema representa para ti. No te preocupa llegar tarde, te preocupa que los demás te vean irresponsable. No te preocupa equivocarte, te preocupa que piensen que no eres suficiente.
No te preocupa el dinero como tal, sino sentirte fracasado, incapaz, insignificante. Y mientras no descubras esa raíz, tu mente seguirá fabricando excusas, escenarios y tensiones alrededor de cualquier cosa. Porque lo que te angustia no es lo externo, es la interpretación que haces desde adentro. Yo lo viví en carne propia. Podía resolver un problema y al día siguiente ya había otro nuevo, disfrazado, distinto, pero con la misma ansiedad. ¿Por qué? Porque el problema no era el contenido, era el patrón. Mi mente se había vuelto adicta a preocuparse. Sentía que estar en alerta era una forma de estar preparado, de tener control. Pero lo que realmente estaba haciendo era protegerme de algo más profundo, la incertidumbre, el no saber, el no tener dominio absoluto. Cuando entendí eso, todo cambió. Empecé a ir más allá del problema aparente y a preguntarme, ¿qué estoy sintiendo de verdad? ¿Qué temo perder? ¿Qué parte de mi identidad estoy tratando de defender? Y las respuestas fueron duras pero liberadoras. Descubrí que muchas veces me preocupaba más por cómo me veían que por cómo me sentía, que me aterraba más la crítica que el fracaso en sí, que prefería una preocupación constante antes que quedarme en silencio conmigo mismo. Porque el silencio asusta cuando no has hecho las paces con tu interior. Este paso es transformador porque te obliga a dejar de vivir en la superficie. Te empuja a confrontar tu miedo original, ese que nació en la infancia, que reforzaste con fracasos, que alimentaste con creencias de otros. Y cuando llegas a ese núcleo, la preocupación pierde fuerza, porque ya no estás peleando con síntomas, estás sanando la causa. Y eso exige valentía, sí, pero también te devuelve poder. Porque cuando entiendes lo que realmente te da miedo, puedes tratarlo con herramientas reales, con conciencia, con compasión, con firmeza. Hoy, cada vez que algo me inquieta, no me quedo en la superficie. Me pregunto, ¿qué despierta esto en mí? ¿Qué parte de mi ego o de mi historia se siente amenazada? ¿Es real? ¿O es solo un reflejo de una herida antigua? Y cuando encuentro esa respuesta, todo se suaviza. El pensamiento se calma, la tensión baja, el problema deja de ser gigante. Porque entendí que muchas veces lo que nos preocupa no es lo que pasa, sino lo que creemos que eso dice sobre nosotros. Y eso se puede cambiar, se puede resignificar, se puede limpiar. Anular la preocupación no significa ignorar lo que sientes, significa ir más profundo. Mirar de frente al miedo y decirle, te veo, te entiendo, pero ya no vas a tomar el control. Porque yo no soy mi preocupación, yo soy quien la observa. Y cuando aprendes a observar sin reaccionar, empiezas a pensar con claridad, a sentir con madurez y a vivir con ligereza. Ahí empieza la verdadera libertad, cuando dejas de ser dominado por tu mente y comienzas a liderarla. Sí, al principio cuesta, pero cada segundo de trabajo interior vale la pena. Porque vivir en paz no es un lujo, es una decisión, y lo mejor es que puedes tomarla ahora mismo. El tercer paso para anular las preocupaciones es anclarte firmemente al presente, porque la preocupación no vive en el ahora, vive en el futuro. Es la ansiedad por lo que podría pasar, por lo que tal vez ocurra, por ese y sí que nunca termina. Y mientras tu mente esté atrapada en ese tiempo imaginario, tu cuerpo lo paga caro. Tensión en los músculos, respiración corta, corazón acelerado, aunque en realidad no esté pasando nada. Eso es lo más destructivo de la preocupación. Te hace sufrir por eventos que aún no existen. Muchos jamás ocurrirán, pero tú ya los estás viviendo como si fueran reales. Estás pagando intereses por deudas que no tienes. Yo pasé años atado al futuro. Me sentaba a trabajar y antes de escribir una sola palabra ya estaba pensando en el fracaso. Me preparaba para hablar con alguien y en mi mente ya había ensayado todos los posibles errores. Me iba a dormir con el cuerpo en la cama, pero con la mente corriendo en escenarios de miedo. Lo más duro era que ni siquiera podía disfrutar de los buenos momentos, porque mi atención nunca estaba ahí. Siempre en lo que venía, siempre proyectado hacia adelante, siempre esperando que el miedo se confirmara. El punto de quiebre llegó un día en que logré algo importante, pero no pude celebrarlo. Ya estaba pensando en el siguiente paso, en si lo iba a poder sostener, en lo que podía salir mal. Ese día entendí que no era la realidad la que me quitaba la paz, era mi incapacidad de habitar el presente, porque lo único real es este instante. El pasado ya se fue, el futuro todavía no llegó.
Y mientras más tiempo pases en esas proyecciones, más lejos estás de ti, de tu intuición, de tu fuerza, de tu verdad. Anclarte al presente no es una metáfora bonita, es una habilidad mental concreta, y se entrena con prácticas simples. Respiración consciente, atención plena, pausas, escucha real, escritura, decisiones tomadas desde el ahora, no desde el miedo al después. Yo empecé con algo pequeño. Antes de iniciar el día, respiraba profundo 5 veces. Me preguntaba, ¿qué está pasando ahora mismo? Y respondía con hechos, no con pensamientos. Estoy en esta habitación. Estoy respirando. Estoy a salvo. Estoy aquí. Ese pequeño acto traía mi mente de vuelta, me daba perspectiva, me devolvía poder. Este paso es fundamental porque tu mente no puede estar llena de preocupación y de presencia al mismo tiempo. O está en el futuro, o está en el ahora. Y cuando eliges el ahora, todo se desacelera. El pensamiento se ordena, el miedo pierde fuerza, y tú recuperas claridad. Hoy, cada vez que siento que la preocupación escala, no lucho contra ella, no la reprimo, simplemente me traigo al presente. Observo lo que puedo ver, escuchar, tocar, respirar. Me repito, ahora mismo estoy bien. Y desde ahí decido, porque el poder no está en controlar el futuro. El poder está en dominar el presente. Es lo único que realmente tienes. Es el único lugar desde donde puedes transformar tu vida. Si tu mente ha estado corriendo constantemente al futuro, te invito a regresar. No necesitas resolver todo ahora, solo necesitas estar aquí, completamente. Porque aquí es donde ocurre la vida. Aquí es donde puedes actuar con firmeza, sentir con autenticidad, pensar con claridad. Y cuando entrenas tu mente a quedarse aquí, deja de huir hacia lo incierto y empieza a confiar en ti, en tu proceso, en tu capacidad de enfrentar lo que venga cuando venga. No antes, no con miedo, sino con presencia total. Y desde esa presencia, las preocupaciones se anulan, porque ya no estás sobreviviendo, estás viviendo. El cuarto paso para anular las preocupaciones es transformar la incertidumbre en un espacio de oportunidad, porque la mayoría de las personas no se bloquea por el problema en sí, sino por no tener todas las respuestas. Lo que las incomoda no es el presente, es no saber qué viene después, no poder anticipar el resultado exacto, no tener control total sobre el futuro. Pero esa obsesión con la certeza absoluta es un veneno silencioso, porque la vida real no es una fórmula matemática. Es cambio, es sorpresa, es ambigüedad. Si no aprendes a relacionarte con la incertidumbre, la preocupación se convierte en tu compañera de viaje y nunca se baja. Yo lo viví. Temía cada espacio en blanco, cada decisión sin garantía, cada camino que no podía prever paso a paso. La incertidumbre me robaba el sueño. Me hacía imaginar lo peor, hasta que entendí algo crucial. No es la incertidumbre lo que destruye, es tu resistencia a ella. Si la rechazas, se convierte en angustia. Si la aceptas, se convierte en energía de creación. En un campo fértil donde todo puede suceder. No solo lo malo, también lo mejor. La libertad llega cuando cambias de enfoque. De ¿y si todo sale mal? A ¿y si confío en que puedo con lo que venga? Esa pregunta repetida con convicción apaga incendios mentales que tal vez llevas años alimentando. Yo empecé a entrenarlo agradeciendo conscientemente cada momento incierto. No por masoquismo, sino como un reentrenamiento de mi mente. Cuando no sabía cómo se resolvería algo, me decía, esto es entrenamiento, esto es expansión, esto es evolución. Y lo que encontré fue sorprendente. Mi ansiedad bajó, mi creatividad subió, mi confianza creció. Ya no dependía de que todo estuviera claro. Me volví claro yo. Y tú también puedes, porque nadie, ni los más sabios, ni los más exitosos, tiene todas las respuestas. Lo único que los diferencia es que aprendieron a moverse en medio de la niebla. Daban pasos firmes, aunque no vieran el camino completo. Y cada paso iluminaba el siguiente. Porque eso es lo que hace la acción en medio de la incertidumbre. Abre camino donde antes solo había oscuridad. Hoy quiero invitarte a algo. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete. Este canal no es solo para aprender, es para transformar. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa decisión que estás posponiendo por miedo a no tener certeza total? Escríbela con valentía. Nombrarla es el primer paso para conquistarla. Recuerda,
No viniste a este mundo a vivir en piloto automático, anestesiando tus miedos con preocupaciones inútiles. Viniste a crecer, a probar, a equivocarte si hace falta y a levantarte otra vez. Porque quien se atreve a caminar sin garantías descubre fuerzas que el que espera certezas jamás conocerá. Y cuando conviertes la incertidumbre en tu aliada, te vuelves indetenible. Porque nada puede asustarte, ni siquiera no saber. Porque sabes que eres más grande que cualquier duda, más fuerte que cualquier resultado, y más libre que cualquier miedo. El quinto paso para anular las preocupaciones es simple, pero poderoso. Cambiar el foco de lo que no puedes controlar a lo que sí puedes construir. Porque la raíz de casi toda preocupación está en lo mismo. Poner la mirada una y otra vez en lo externo, en lo que otros piensan, en lo que otros dicen, en lo que otros hacen, en la economía, en el clima, en las circunstancias. Y mientras más energía entregas a lo que está fuera de tus manos, más pequeña se siente tu capacidad de respuesta, más grande se hace la ansiedad, más débil se vuelve tu identidad, porque estás buscando paz afuera, cuando la verdadera paz solo se construye adentro. Yo lo viví. Me desgastaba intentando que todo funcionara sin fallas. Quería que los demás entendieran mis intenciones. Quería que todo se alineara perfecto para sentirme seguro. Pero la vida no funciona así. Siempre hay caos. Siempre hay imprevistos. Siempre hay algo que no encaja como esperabas. Y si tu bienestar depende de que el mundo esté en orden, entonces tu bienestar no te pertenece. Está en manos del mundo. Y esa es la receta perfecta para vivir en tensión constante. El verdadero cambio empezó cuando hice algo distinto. Una lista diaria con lo que sí podía controlar. Mis pensamientos, mis decisiones, mi actitud, mi rutina, mi descanso, mi enfoque, mi manera de hablar, mi respuesta ante los obstáculos. Y me comprometí a cuidar eso con disciplina, porque lo que cuidas crece, lo que vigilas mejora, lo que practicas se fortalece. Y desde ahí, pasara lo que pasara afuera, yo avanzaba. Yo tenía dirección. Ya no me sentía a la deriva, porque siempre hay algo que puedes hacer, aunque no puedas hacerlo todo. Este paso parece obvio, pero pocos lo aplican. ¿Por qué? Porque es más cómodo quejarse de lo externo que asumir lo interno. Es más fácil culpar al sistema, al jefe, a la pareja, al país, que mirarse al espejo y preguntarse, ¿qué puedo hacer yo hoy para cambiar mi energía, mi dirección, mi historia? Esa sola pregunta te saca de víctima y te convierte en autor. Y cuando escribes tu vida con responsabilidad, las preocupaciones se encogen, porque tu presencia crece. Hoy, cada vez que algo me inquieta, hago lo mismo. Separo lo que depende de mí, de lo que no. Lo segundo lo suelto. Lo primero lo trabajo. Enfoco mi energía en la conversación que sí puedo tener, en el paso que sí puedo dar, en el hábito que sí puedo reforzar, en la actitud que sí puedo elegir. Esa práctica me mantiene estable, me mantiene fuerte, porque ya no intento mover el viento. Uso esa energía para ajustar mis velas. Haz la prueba hoy. Escribe todas tus preocupaciones y al lado, marca cuáles realmente dependen de ti. Lo demás, bórralo. No tiene derecho a robarte paz. Lo que sí depende de ti, trabájalo con disciplina. Porque esa es la diferencia entre el que vive en ansiedad y el que vive en enfoque. Uno espera que todo se acomode. El otro construye desde donde está. No necesitas que el mundo cambie para tener paz. Necesitas cambiar tu enfoque. Convertirte en alguien tan disciplinado con lo que sí puede hacer, que ya no quede espacio para alimentar lo que no. Porque la verdadera libertad no está en que todo salga bien, sino en saber que, pase lo que pase, tú sabes qué hacer contigo, con tus pensamientos, con tu energía, con tu vida. Y desde ahí, las preocupaciones dejan de tener poder sobre ti, porque el poder lo recuperaste tú. El sexto paso para anular las preocupaciones es reconstruir tu sistema de creencias. Porque gran parte de lo que hoy te angustia, no nace del presente. Viene de ideas que cargaste hace años, sin cuestionarlas. Ideas heredadas, repetidas, absorbidas como si fueran verdades absolutas. Creencias como, si no tengo éxito, valgo menos. Si no controlo todo, algo saldrá mal. Si no cumplo con las expectativas de todos, soy un fracaso. Esas frases invisibles son las que encienden la preocupación constante.
porque te ponen una meta imposible. Te empujan a exigirte desde el miedo, no desde la conciencia. Y cuando vives así, cualquier error, cualquier crítica, cualquier retraso, se convierte en una amenaza contra tu identidad. A mí me pasó. Durante años mi mente estaba llena de esas voces. No puedes fallar. Debes estar preparado para todo. Si no lo haces perfecto, nadie te respetará. Yo lo confundía con disciplina, pero no era disciplina. Era esclavitud disfrazada. Era ansiedad disfrazada de ambición. Porque cuando tus creencias están contaminadas, tu vida entera se vuelve pesada. Y lo peor es que ni siquiera sabes por qué. Solo sientes la presión, el desgaste, y lo normalizas. El cambio empezó el día que hice algo distinto. Escribir todas las frases que me repetía en momentos de estrés. Y al leerlas descubrí lo impactante. La mayoría ni siquiera eran mías. Eran ideas que escuché en mi infancia, que repetía la cultura, que reforzaron maestros, jefes, incluso personas que me querían, pero que también estaban derrotadas. Y ahí entendí algo liberador. Si esas creencias entraron sin filtro, también podían salir. Podían ser reemplazadas. Entonces empecé a reconstruir, a repetirme frases que sí me fortalecieran. Puedo aprender de cada error. No necesito ser perfecto para ser valioso. Lo que no controlo no me define. Mi paz no depende de los resultados, sino de cómo camino el proceso. Al principio no lo creía del todo, pero con repetición, con evidencia, con pequeñas victorias internas, mi mente comenzó a adaptarse, porque el cerebro no aprende por lógica, aprende por repetición. Y lo que repites con convicción, tarde o temprano, se vuelve tu verdad. Desde ahí, la preocupación se queda sin sostén, porque ya no tiene de qué alimentarse. Este paso es vital. Tu mente está construida sobre cimientos invisibles. Si esos cimientos son débiles, todo lo que construyas se tambalea. Pero si los refuerzas con creencias sanas, elegidas por ti, puedes vivir con estabilidad, incluso en medio del caos. No necesitarás que todo esté bien para sentirte bien. Tu paz vendrá de adentro, de lo que crees, de lo que eliges pensar. Haz la prueba hoy. Cuando te preocupes, escucha tu mente. ¿Qué te está diciendo exactamente? Escríbelo, léelo en voz alta. Pregúntate, ¿esto es verdad? ¿Esto me ayuda? ¿Esto me construye o me limita? Si no sirve, cámbialo. Reescríbelo. Repítelo distinto, porque no eres esclavo de tus pensamientos. Eres su arquitecto, y cada palabra que eliges alimentar es un ladrillo en la casa mental donde vives. No subestimes el poder de una creencia. Una sola puede sostenerte o destruirte, pero tú puedes reemplazarla. Puedes elegir nuevas ideas que te acompañen con claridad, no con miedo. Y cuando tu sistema interno se apoya en principios sanos, tu mente se relaja. Ya no está en alerta permanente. Confía en ti. Confía en tu proceso. Confía en tu capacidad de construir desde adentro hacia afuera. Y esa confianza, nacida de nuevas creencias, es lo que anula la preocupación desde la raíz. El séptimo paso para anular las preocupaciones es redefinir tu relación con el error. Porque gran parte de tu ansiedad no viene de lo que está pasando ahora, sino del miedo a equivocarte. Ese miedo a no hacerlo bien, a fallar y ser juzgado, te encierra en un estado de vigilancia permanente. Cada decisión se siente como un campo minado. Cada paso se llena de dudas. Y al final no te paralizan los errores reales, te paraliza el fantasma de lo que podría salir mal. Yo viví así durante años. Confundía error con fracaso. Cada vez que algo no salía como quería, lo tomaba como prueba de que yo no era suficiente. Entonces me exigía más, me preparaba más. Pero no desde el amor propio ni desde la excelencia, sino desde el miedo. Ese miedo me hacía dudar incluso cuando tenía todo a favor. Porque si crees que no puedes fallar, no importa cuánto te prepares, siempre vas a sentir inseguridad, siempre vas a vivir en tensión. Y esa tensión es el combustible de la preocupación. El giro llegó cuando cambié una sola creencia. El error no es el final, es el camino. No es un enemigo, es un maestro. Comencé a ver cada error no como una mancha, sino como un paso inevitable en la construcción del carácter. Porque nadie se fortalece sin tropezar, nadie crece sin arriesgar, nadie alcanza maestría sin haber fallado primero. Y esa verdad, aunque incómoda, es profundamente liberadora.
te da permiso de intentar, de avanzar, de decidir sin cargar con la obligación de ser perfecto todo el tiempo. Así que empecé a hacerme una pregunta clave cada vez que la preocupación aparecía. ¿Qué pasa si fallo? ¿Y qué pasa si sí? Si lo peor ocurre, ¿podría aprender? ¿Podría ajustar? ¿Podría seguir? La respuesta siempre era la misma. Sí, siempre. Porque equivocarse es parte de cualquier camino valiente. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Pero ese tampoco vive. Y yo no vine a esta vida para evitar fallos. Vine a construir propósito. Y el propósito se levanta paso a paso, con práctica, con conciencia, con errores incluidos. Hoy celebro mis errores. No porque los desee, sino porque los entiendo, porque cada vez que fallo mi mente se hace más fuerte, mi estrategia se refina, mi intuición se afila. Eso es progreso real, por eso ya no dejo que el miedo al error me robe la paz. Ya no paso días pensando antes de moverme. Decido, actúo, y si me equivoco, corrijo. Prefiero corregir en el camino, que quedarme atrapado en una burbuja de preocupación infinita. Si hoy estás con miedo a equivocarte, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallas? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si lo intentas? Esa comparación basta para equilibrar tu mente, porque el miedo siempre agranda lo negativo y minimiza lo posible. Pero cuando lo miras de frente, con lógica y valentía, se achica, se disuelve, pierde poder. Ni el error ni la preocupación te definen. Lo que te define es cómo actúas a pesar de ellos, cómo eliges avanzar, cómo confías en tu capacidad de levantarte. Cada error bien usado es una dosis de sabiduría, que no se aprende en ningún libro, y cuando lo entiendes de verdad, dejas de temer lo que pueda salir mal, y empiezas a apostar por lo que puede salir bien. Ahí comienza la transformación. Ahí se apaga el ruido. Y ahí, por fin, respiras en libertad. El octavo paso para anular las preocupaciones es blindar tu entorno mental. Porque no importa cuánto trabajes dentro de ti, si estás rodeado de voces que siembran miedo, queja o drama, tu mente siempre volverá al mismo estado de tensión. La preocupación no solo nace de lo que piensas, también se alimenta de lo que escuchas, de lo que consumes y de las personas con las que convives a diario. Si no filtras lo que entra en tu espacio mental, terminarás cargando preocupaciones que ni siquiera son tuyas. Yo lo viví, creía que mi paz interna podía resistir cualquier cosa, pero no es así. La mente es porosa, absorbe. Si cada día escuchas noticias de crisis, comparaciones en redes o conversaciones llenas de quejas, tu cuerpo lo registra, tu diálogo interno se contamina y sin darte cuenta estás más tenso, más cansado, más preocupado. Y lo peor es que ni sabes por qué, hasta que miras alrededor y entiendes de dónde viene todo. Por eso tomé decisiones radicales. Dejé de ver noticias tóxicas, solté cuentas que me hacían sentir insuficiente, reduje contacto con personas que solo traían conflicto. Al principio me sentí culpable, creí que era egoísmo, pero después entendí algo vital. Cuidar tu paz no es egoísmo, es responsabilidad. Porque no puedes servir al mundo si estás roto por dentro, no puedes crear si tu mente está saturada de ruido ajeno. Entonces empecé a elegir con intención. ¿Qué libros leo? ¿Qué voces escucho? ¿Qué entornos frecuento? Esa limpieza externa se convirtió en una protección interna. Ya no reaccionaba igual ante los problemas. La ansiedad dejó de ser automática, porque mi ambiente ya no me empujaba al miedo, me sostenía en la calma. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas cortar con todo de golpe. Empieza observando. ¿Qué cosas externas aumentan tu preocupación? ¿Qué estímulos te sacan de tu centro? Escríbelos. Luego, pon límites, sin culpa. Protege tu mente como protegerías a un niño, con firmeza, con amor, con claridad. Porque lo que dejas entrar se convierte en lo que repites, y lo que repites se convierte en tu realidad mental. El entorno no lo es todo, pero sí es gran parte. Y si de verdad valoras tu paz, también aprenderás a valorar lo que permites alrededor de ella. Porque cada vez que eliges un entorno limpio, te estás diciendo, mi energía importa, mi paz no es negociable. Cuando tu ambiente respeta tu mente, las preocupaciones pierden alimento, el ruido se disuelve, y ahí, en ese espacio protegido, tu mente puede respirar, decidir con claridad y vivir en libertad. El noveno paso para anular las preocupaciones es recuperar tu poder de decidir. Porque muchas preocupaciones no son más que decisiones pendientes.
La mente se llena de ruido cuando pospones, cuando dudas sin fin, cuando giras en círculos porque temes elegir. Y nada desgasta más que ese terreno intermedio donde no avanzas ni retrocedes, solo piensas, y piensas, hasta agotarte. Yo vivía atrapado ahí. Tenía metas claras, oportunidades frente a mí, pero el miedo a equivocarme me paralizaba. Quería certezas absolutas, garantías imposibles, claridad total antes de moverme. Y mientras esperaba ese momento perfecto, lo único que conseguía era más confusión, más estrés, más preocupación, hasta que entendí algo. La claridad no siempre viene antes de decidir. Muchas veces aparece después, cuando eliges y te mueves. Decidir con firmeza no es actuar por impulso, es confiar en tu criterio, en tu intuición, en tu experiencia. Es aceptar que no necesitas tener el 100% de seguridad para avanzar, porque si esperas eso nunca harás nada. El tiempo y las oportunidades seguirán pasando mientras tú sigues pensando. Por eso adopté una regla simple. Si una decisión me toma demasiado tiempo y no aparece información nueva, elijo con lo que tengo. Me lanzo. Porque incluso si me equivoco, estoy en movimiento. Y en movimiento hay aprendizaje, hay control, hay posibilidad de ajustar. En cambio, en la indecisión solo hay parálisis y ruido mental. Una decisión tomada libera energía. Cierra ciclos en tu mente, te da dirección, reduce la ansiedad, te permite poner toda tu fuerza en la acción y no en la duda. Porque la preocupación más corrosiva no es el error, es la indecisión. Haz la prueba. Haz una lista de las decisiones que llevas postergando, grandes o pequeñas, y empieza a cerrarlas, una por una. Decide, acepta, actúa. Te sorprenderá la ligereza mental que aparece cuando cierras ese ciclo. Porque al final no es tu inteligencia lo que te tiene atrapado, es tu miedo a fallar, y ese miedo solo se vence moviéndote a pesar de él. El poder está en la acción, no en la duda. Decidir no siempre garantiza el resultado perfecto, pero sí garantiza crecimiento, y ese crecimiento constante te lleva más lejos que 1000 horas de análisis sin ejecución. La vida no premia al que más piensa, premia al que se atreve a actuar con conciencia. Así que deja de alimentar la preocupación y empieza a alimentar tu poder con una sola elección, la que tomes hoy, porque esa decisión que postergas puede ser el inicio de la libertad que estabas buscando.